Buenos días, mi nombre es Mateo Laverde Pérez, estudiante de segundo semestre de psicología, y vengo a presentar mi reseña llamada El arte de una muestra cultural a una crítica social. Este escrito fue publicado en 2020, cuando internacionalmente estamos pasando por una pandemia global, ¿sí? En la que, y mientras que transcurría esta emergencia sanitaria, en muchas zonas de Latinoamérica se estaba pasando por una época de inestabilidad, inseguridad, incógnita e incertidumbre. Eh, Asimismo, en Paraguay, que fue una de las zonas donde se gestaron diversas protestas a nivel nacional y de donde es el autor, pues esto genera que pues, todo el escrito sea como una crítica a toda la acumulación de sucesos sociohistóricos que pasaron antes y mientras, mientras este año. Por otro lado, el autor toca cuatro temas principales a lo largo de la obra, que para mí son los más relevantes, que es el uso del arte como una crítica política, la privatización del arte, el arte y la política como una como expresión social y la capitalización del arte. Entonces, primeramente se habla de cómo la política usa el arte para cambiar la forma de pensar de los habitantes de una zona específica y mandando mensajes que violan por completo la libertad de expresión y el contrato social, que simplemente es renunciar a los derechos individuales para poder gozar de derechos comunitarios y sociales para vivir en comunidad y que de cierta forma el Estado comienza como a ser el ente que defiende todos estos derechos, ¿sí? Y lo que hace en estos momentos es que la política atenta sobre estos derechos, mandando mensajes que violan todo lo anterior que mencioné. Además de que otra cosa que menciona y me parece muy importante y que es muy importante como tal, es que el arte y la política son constructos sociales que dependen de muchos factores ambientales, o sea que dependiendo del entorno se desarrollan sabiendo que, digamos, todas nuestras culturas son distintas, de que todos tienen su propia idiosincrasia, es que toda su idiosincrasia y cosmovisión, y todo esto desarrolla diferentes perspectivas de cómo se desarrolla todas las dinámicas, pues, como, del común. Eh, y asimismo de cómo la política, mejor dicho, cómo las dinámicas sociales alteran la forma en la que se vive la política y la política cambia la forma en la que viven sus habitantes, o sea, las dinámicas sociales. Y esto provocando que mediante el arte se puedan expresar las personas y expresen todos estos cambios por los que se están viviendo, ¿sí? O sea, eh, o sea, la sociedad cambia la política al arte y por el medio del arte se cambia la forma de pensar de un pueblo. ¿Sí? Ese es como el resumen de que todo está conectado y todo se cambia entre sí. Por otro lado, se habla acerca de la capitalización del arte. ¿Sí? En pocas palabras, es que originalmente cuando una persona crea, no sé, una canción, una obra de arte, una pintura, eh, un baile o cualquier forma y medio de distribución que tengan que ver con la expresión y todo este tipo de cosas, pues lo hace con el fin de que sea pública y accesible para todo un público. Pero muchos entes, muchas entidades privadas, públicas o lo que sea, lo que hacen es usar este medio para obtener mucho más capital, ¿sí? Como no sé, los museos donde se tienen que pagar para poder entrar, no sé, pagar para poder escuchar música, todo este tipo de cosas que aunque de cierta forma los museos sí cumplen una misión de preservar el arte, la cultura y todas estas cosas, y que muchos de esos pues no vienen por enriquecerse, sino simplemente por conservar y que tienen que preservarse en el tiempo gracias al dinero, pues, pero de todas formas algunas de esas entidades no solo cumplen esas funciones, sino que sí bien por enriquecerse porque son entidades públicas que son, pues, están en manos de terceros. Entonces, por otro lado, se habla de que el arte es una forma por la que el pueblo critica la política o los procesos sociales que se desarrollan, ¿sí? Entonces, que por medio de entonces el arte de cierta forma facilita también la forma en la que un pueblo se expresa. Por ejemplo, las marchas son una forma cultural y artística de expresar todas las cosas en las que el pueblo no está de acuerdo, ¿sí? Todas las manifestaciones del 2020, pues prácticamente fueron totalmente culturales, artísticas, bueno, la mayor parte porque pues igual, sí, pasaron cosas. Además de cómo la política y entidades privadas
eh, de cierta forma hacen una apropiación cultural, dejando de lado pues las etnias y culturas que crearon obras específicas y dejando de lado para que estas personas, o sea, las etnias, pasen a pasen a segundo plano y pues pierdan toda la intención con la que crearon, no sé, las manillas, las maletas, los murales, las esculturas y que el arte se hace, este tipo de arte se hace para conservar toda la acumulación de conocimientos y su historia, y para que su idiosincrasia sea conservada por años y años, pero pues, ajá. Entonces, ya para finalizar, una de las principales críticas que le encuentro al texto es la forma en la que está escrita, no porque hayan errores ortográficos o la forma en la que se maneja diferentes temas, sino que hay mucho lenguaje técnico, ¿sí? Y eso no está mal, sino que al mismo tiempo, como no explica mucho de las palabras que se encuentran pues a lo largo de todo el escrito, pues provoca que muchas personas se aburran o que no tengan acceso simplemente pues a la información, porque no lo entienden del todo, ¿sí? Eso es lo que yo veo como un problema. Porque si un escrito se hace con el fin de compartir conocimientos, de que todo el mundo tenga acceso, pero si no es fácil de leer, pues a la final no hace nada, aunque de cierta forma también explica mucho los conceptos que aparecen en el texto. Por ejemplo, hegemonía, que explicado en el texto se supone que es la superioridad de una entidad hacia otra, por ejemplo, del Estado hacia el pueblo, aunque de cierta forma el pueblo está por encima del gobierno, pero el gobierno maneja el pueblo y todas esas cosas. Y por otro lado está la contrahegemonía, que simplemente es que no haya un equilibrio como tal entre entes. Sí, diferentes entes, puede ser políticos, sociales, lo que sea. Pero normalmente estos conceptos solamente se ven en política y el desarrollo sociopolítico. Digamos que es una lectura complicada, pero a lo largo de todo el texto ayuda a que se puede ejemplificar muchos procesos de una manera local. Por ejemplo, se supone que este texto es usado como una crítica de todas las cosas y todos los sucesos pasados sucedidos en Uruguay, pero uno los puede aplicar y asociar con diferentes eh, momentos o sucesos que hayan pasado en, en las localidades o las zonas en donde uno vive, como que lo puede amarrar o enlazar, por así decirlo, a, uno lo logra enlazar entre, digamos, entre Uruguay y lo que pasa acá en Colombia, porque es un texto que se acopla a todas como a todos los procesos, porque como que todo está interconectado y pues a nivel Latinoamérica pues todo es como muy parecido. Y ya por último es que, ya en conclusión, el arte y la política van de la mano, pero sin embargo es mucho más complejo de que van seguidas, ¿sí? Ambos son constructos sociales, ambos son cambiantes, y aunque una cambia a la otra, una también critica a la otra también usa a la otra, y de cierta forma ambas evolucionan, mutan juntas y se transforman según el pensamiento humano, dependiendo de la época, la localización, los procesos sociohistóricos del entorno y por último, y no menos importante, la percepción individual de la realidad de los subuniversos. ¿Y ya?